Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Lucía Montenegro y el día de hoy veremos noticias importantes en el aspecto económico y sus principios. Esto con relación al mercado de un medicamento muy demandado por los peruanos, el paracetamol. Bien, para comenzar empezaré con la noticia número uno. Según Cantar División World Panel, en uno de sus estudios, en el Perú, el 98% de la población prefiere comprar medicamentos de libre venta, en donde se ve reflejado un principio de la economía, el cual es el principio número 5, que es el comercio mejorará el bienestar de todos. En este estudio se halló que el paracetamol es el más demandado en el sector NSDIE y el paracetamol de libre venta de marca Panadol con mayor presencia en el sector A, B y C. Después de analizar la noticia en conjunto, se llega a la conclusión de que 7 de cada 10 consumidores prefieren los OTC, los medicamentos de libre venta genéricos, por el precio. Entonces, es de suma importancia el comercio, ya que los consumidores pueden escoger el que mejor les conviene. La noticia número 2. Ok. En la segunda noticia se ve el principio número 7, el cual es, los gobiernos pueden mejorar algunas veces los resultados del mercado. Según Mankiw, la importancia del gobierno se ve enfocada y reflejada en que se debe haber justicia, en especial en los precios y el cumplimiento de las instituciones ante esto, en especial durante la pandemia del COVID-19, ya que fue la causa de la alta demanda de la presente noticia, donde el MISA comenta que boticas y farmacias deben ofrecer medicamentos genéricos esenciales a la población. Esto se vio opuesto a la especulación de un posible desabastecimiento e incremento del precio excesivo del paracetamol en las farmacias. El gobierno pone medidas debido a que puede no cumplirse la ley número 026/2019 SA, la cual ordena a todos los centros donde se venda medicamento, tales como farmacias y boticas, tener la lista completa de medicamentos genéricos prioritarios disponibles para el público. Al no ser asignados eficientemente los recursos, el gobierno tuvo. En la noticia 2 se observa que con la aparición de la tercera ola del COVID-19 en el Perú, las empresas encargadas de abastecer a las farmacias y boticas con medicamentos comenzaron a tener dificultades debido al aumento de trabajadores contagiados que hubo, haciendo pensar a las familias que existía un desabastecimiento, pero en realidad solo existían pequeños retrasos para poder abastecer correctamente a los locales. Los farmacéuticos llegaron a informar que las demandas llegaron a tal punto que las medicinas se agotaron. El diagrama de flujo muestra cómo está organizada la economía. Los flujos se dan a través de los mercados entre los consumidores y las empresas, siendo las empresas también conocidas como los vendedores, que supieron mantener el precio de los medicamentos, como el del paracetamol, que por blister se ha de vender en un precio de entre 1 a 2 soles. Mientras que las familias, es decir, los consumidores, a partir de la situación ocasionada por la tercera ola, demandaron más de estos productos, mostrando que con las dificultades que hubo con el aumento de la demanda, las empresas supieron mantener el equilibrio que existía en el flujo. En la noticia 3 observamos cómo en Alemania, un país primermundista, está sufriendo por una falta de paracetamol, especialmente en el zumo dedicado hacia los niños, el zumo de paracetamol. La marca de medicamentos Radiopharm era una de las 11 empresas que distribuían este medicamento hace 12 años, formando un oligopolio en este mercado en específico. Pero ahora, tras la llegada de la pandemia, los precios congelados y la mala situación económica, su competencia terminó abandonando el mercado, situándose ellos con el 90% del mismo. Aún así, no creen poder cumplir las expectativas de la demanda, al no contar con recursos suficientes de materia prima y que el negocio ya no está siendo rentable, al no haber generado más ingresos desde ya 10 años atrás, abandonando varias empresas y siendo ella prácticamente la única grande que queda en el mercado. Hola a todos, mi nombre es Bruno Fabricio. En esta oportunidad voy a hablar acerca de la oferta durante la época de pandemia. Ante todo, quisiera hacer un pequeño inciso. La oferta. Cuando hablamos de oferta, nos referimos a la cantidad de bienes y servicios en un mercado libre, lo que significa que los oferentes pueden ser las instituciones, organizaciones o más personas. El valor y precio estipulado del paracetamol cambió drásticamente debido a la pandemia. Durante este tiempo establecido, las empresas decidieron no ofertar su producto ya que el valor ofrecido no era suficiente.
Mejor dicho, no generaba ganancias. Tal y como pueden ver en los ejemplos presentados, en Lambayeque se subió de 1 a 3 soles el precio del paracetamol en las boticas. Y por su parte, en Piura, de todas las farmacias disponibles, solo en 2 de ellas se podía encontrar el paracetamol. Análisis de noticia número 5. Tema equilibrio. En el diario El Economista, los casos han incrementado en la última semana por las variantes del Omicron. Las ventas han aumentado un 17%, ya que muchas personas recurren al paracetamol. El año pasado, la industria farmacéutica vivió aumentos en la demanda. Para esto, la empresa Ferrer refuerza la capacidad de producción de su planta con el objetivo del aumento de la demanda del paracetamol por parte de sus consumidores. La capacidad productiva del medicamento sin receta aumentará un 43%. El precio que equilibra oferta y demanda para determinar el equilibrio se deben igualar las tablas OX y DX en los gráficos de las curvas de oferta y demanda. En el exceso de la cantidad de demandada, la sobredemanda de un producto, esto es lo opuesto a un exceso de oferta. Por ejemplo, podemos observar que a inicios de la pandemia, como actualmente en el año 2022, se ha ocasionado una escasez, ya que el precio está debajo del precio de equilibrio. Y esto genera un desequilibrio. En el nuevo equilibrio, se ha dado una formación del mercado del paracetamol. Los productores subirán el precio porque los consumidores están dispuestos a pagar no solo el precio del equilibrio, sino mucho más. Por ejemplo, el precio normal a la escasez era la mitad al actual y ahora es el doble. Finalmente, en nuestro ensayo concluimos que el COVID-19 trajo que la gente no bajara sus defensas, recurriendo a los medicamentos como el paracetamol. Según Mankin, en los 10 principios de la economía, se cumple el principio 5 y 7. En el principio 5, los peruanos prefieren el paracetamol ya que el comercio facilita el bienestar de todos. En el principio 7, el Ministerio de Salud viene fiscalizando que las farmacias tengan disponibilidad. El Estado ayuda al acceso. Después, en Pensar como economistas, el diagrama de flujo circular tiene dos circuitos diferentes, pero relacionados entre sí. Las farmacias pretendían mantener el equilibrio del mercado, consiguiendo que el abastecimiento de sus productos no decaiga. Después, en el mercado, en el caso del paracetamol, se observa en la noticia el concepto de mercado, siendo del tipo oligopolio para el paracetamol. Solían haber 11 proveedores de paracetamol y ahora una sola empresa debe encargarse del 90% de la demanda actual. En oferta y demanda, la oferta es la cantidad de bienes disponibles en el mercado. Bajo este concepto, entendemos que durante la pandemia las empresas tuvieron que aumentar el precio de sus productos debido a que este debía ser proporcional al valor mismo. Por último, en equilibrio, el equilibrio es la oferta y la demanda juntas. El precio del mercado ha llegado al nivel en el cual la cantidad ofrecida igual a la cantidad demandada, como se afirma en la noticia. La demanda se incrementó un 17% debido al ceteris paribus, que es la necesidad de los demandantes. Además, los ofertantes responden incrementando sus precios para igualar el OX y DX en la curva de demanda y oferta como solución. Gracias.